Lo que vamos a ver es esto del corazón, o sea, el sistema cardiovascular, digamos. En anatomía aprendemos la morfofisiología del corazón, es decir, decimos, bueno, a ver, el corazón es una bomba, sí, tiene 4 cámaras, sí, tiene ruidos, o sea, hace sonidos, pero al enfermero lo que le sirve realmente es saber cómo funciona exactamente el corazón en cuanto a la fisiología. Bueno, la anatomía es importante, pero también la fisiología. ¿Por qué? Porque el enfermero hace pensamiento crítico, y como tal el pensamiento crítico es metódico, es decir, es yo tener presente todo lo que se nos puede venir encima, ¿no? Saber lo que le puede estar pasando a un paciente, digamos el ojo clínico, ¿sí? Para saber identificar alguna alteración y demás. Obviamente en enfermería no somos adivinos, no vamos por la vida viendo a ver qué puede llegar a pasar a un paciente. Hay indicios que nos muestran lo que un paciente puede llegar a tener. Y la mayoría de los problemas son o respiratorios o cardiovasculares. ¿Sí? La gran mayoría de los problemas que nos vamos a enfrentar son de esos dos aparatos y sistemas. Entonces aquí vamos a ver un poco lo que es el sistema cardiovascular. Todas las células del cuerpo necesitan oxígeno, glucosa, nutrientes. ¿Por qué? Porque son células vivas, o sea, es tejido vivo. ¿Cómo es que lo que yo como llega a las células que están en la cabeza, en los pies, en las manos? O sea, estamos constituidos por células. Todas las células tienen que recibir un aporte. ¿Cómo hace para llegar la sangre hasta ahí con todos los nutrientes? Bueno, el corazón, ¿sí? Tenemos el corazón, que es una bomba conectado por un sistema de cañerías que son los vasos sanguíneos. El corazón funciona como una bomba, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de la bomba. Acá tenemos un corazón, ¿sí? Donde por fuera podemos ver que es un poquito homogéneo, pero si lo abrimos podemos ver que tiene cámaras. Tiene 2 aurículas y 2 ventrículos. Toda la sangre del cuerpo, la sangre venosa, es decir, toda la sangre, los desechos del cuerpo, porque las células se nutren con oxígeno y demás, pero también vuelcan sus desechos. Entonces, todos estos desechos llegan al corazón, ¿sí? Desde los tejidos, de la punta de los dedos, de la cabeza, de todos lados llegan hacia el corazón. La sangre de la parte superior del cuerpo llega al corazón a través de las venas, que se van haciendo cada vez más grandes, hasta formar la vena principal superior, que es la vena cava superior. Toda la sangre de la mitad del cuerpo baja por la vena cava superior. Y toda la sangre de la mitad inferior del cuerpo sube, ¿sí?, por la vena cava inferior. Las 2 venas cavas desembocan en la aurícula derecha, que es la primera cavidad, ¿sí? Aquí sería el primer lugar. O sea, toda la sangre que viene de arriba y la que viene de abajo, ¿sí?, por la cava superior y por la cava inferior, que son las venas principales, desembocan en la aurícula derecha. La aurícula derecha lo que va a hacer es contraerse y enviar la sangre a la cámara de abajo, al ventrículo derecho, ¿sí? El ventrículo derecho, ¿qué va a hacer? Se va a contraer para mandar la sangre, o sea, entró por la aurícula derecha, ventrículo derecho, y ahora se va hacia el pulmón. Habíamos dicho que era sangre sucia, ¿sí?, de las venas. Entonces, toda la sangre sucia de arriba del cuerpo, toda la sangre sucia de abajo del cuerpo, a través de la cava superior y la cava inferior, llegan a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasan al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho van a ir a pulmón. ¿Para qué? Para oxigenarse, ¿sí? Una vez que la sangre pasa por los pulmones, se oxigena. Y ahora que la sangre está oxigenada, vuelve al corazón, pero al lado izquierdo, a la aurícula izquierda, ¿sí? Ya en la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo sale por la arteria aorta hacia todo el cuerpo, ¿sí? O sea, ese sería el ciclo que hace. La sangre sucia de todo el cuerpo llega por las cavas superior e inferior a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho se oxigena en el pulmón, regresa a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, y de ahí pasa a todo el cuerpo, ¿sí?, ya oxigenado. Los gases, que son el dióxido de carbono, salen por el pulmón hacia la atmósfera, y los residuos sólidos que quedan van a salir por el riñón a través de la orina, ¿sí? Entonces, el corazón básicamente lo que hace es bombear sangre. El corazón derecho, o el circuito menor que se llama, lo hace a los pulmones para oxigenar. Es un circuito bien corto. Y el circuito mayor
pero lo hace a todo el cuerpo para llevar la sangre oxigenada allá, ¿sí? Ahora, si nosotros vemos el corazón, tiene 4 cavidades. ¿Y por qué tiene 4 cavidades? ¿Por qué con 2 cavidades no puede hacer eso? Porque las aurículas reciben la totalidad de la sangre que viene de las venas, ¿sí? Y lo que hacen las aurículas, tanto la derecha como la izquierda, es llenar completamente los ventrículos. Imagínense que la aurícula no se llena, se contrae antes, por ejemplo, y el ventrículo no se alcanza a llenar, entonces la sangre que sale del ventrículo va a ser menos. O sea, los ventrículos dependen de la contracción de las aurículas, porque las aurículas llenan totalmente los ventrículos, ¿sí? Entonces, toda la sangre que llega llena totalmente las aurículas llenan totalmente los ventrículos, y los ventrículos eficientemente bombean todo ese volumen. Ahora, esto lleva una sincronización. O sea, primero se deben contraer las aurículas y después los ventrículos. ¿Por qué? Porque se deben llenar completamente los ventrículos para poder bombear todo. Lo que sucede, por ejemplo, en una arritmia es esto. Se descompagina, entonces los ventrículos no se llenan correctamente y no hay salida de sangre correctamente. ¿Qué va a pasar con la presión arterial? Cae, por ejemplo. Porque al no llenarse correctamente el ventrículo, porque la aurícula se contrae antes, ¿sí?, sale poquita sangre. Entonces eso baja la presión arterial. Un paciente con una arritmia va a tener problemas de presión arterial baja, ¿sí?, por lo general. Ahora, la sangre llega por el lado derecho, pasa a pulmón, va al lado izquierdo y se va por la arteria aorta, que es la arteria principal, hacia todo el cuerpo. La sangre nunca regresa hacia atrás, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos válvulas cardíacas. Las válvulas cardíacas son dispositivos, o sea, la definición de válvula, sea en plomería, sea en donde sea, es un dispositivo que permite el paso de la sangre en una sola dirección, no hacia atrás, ¿sí? Es decir, la sangre va a pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho y ahí tenemos la válvula tricúspide, que se llama, ¿sí? La válvula tricúspide lo que va a hacer es evitar que la sangre regrese hacia atrás, porque imagínense esto: se contrae la aurícula, abre la válvula, llena el ventrículo. Cuando el ventrículo se contrae, ¿qué hace la sangre? Intentar volver a la aurícula, pero la válvula se tope, jalada por las cuerdas tendinosas, ¿sí? Entonces, gracias a que las válvulas están ahí y se cierran, la sangre, el único lugar que le queda es el pulmón, ¿sí? Ahora, en el lado izquierdo pasa lo mismo. La sangre de la aurícula derecha, cuando se contrae la aurícula derecha, pasa al ventrículo, la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo. Toda esa sangre se va por el circuito mayor a todo el cuerpo. Pero, ¿qué pasa? Lo mismo, se contrae la aurícula izquierda, llena la totalidad del ventrículo izquierdo y después se contrae el ventrículo izquierdo y la válvula se cierra, porque si no la sangre volvería hacia la aurícula y se perdería presión de salida. ¿Se entiende? Porque la sangre tiene que salir toda para la arteria aorta, no puede volver a la aurícula, porque si no, ¿qué pasaría con la presión arterial? También bajaría, sale poco volumen. Los pacientes que tienen insuficiencia valvular son aquellos que la aurícula se contrae, llena el ventrículo, pero cuando el ventrículo se contrae, la sangre, como la válvula falla, vuelve hacia la aurícula. Por lo tanto, no sale toda para la aorta. Por lo tanto, cuando tú le mides la presión arterial, porque la aorta es la que emite los vasos sanguíneos hacia las extremidades, la presión es bien bajita, ¿sí? Porque tiene una falla valvular. La sangre, en vez de salir, vuelve hacia atrás un poco y sale un poco. Dependiendo del grado de la falla valvular, va a ser la insuficiencia cardíaca que va a tener el paciente, ¿sí? ¿Qué sería la insuficiencia cardíaca? La incapacidad de bombear toda la sangre que le llega al corazón. O sea, eso es lo que hace una válvula cardíaca. Ahora, el corazón, lo vamos a mostrar un poquito aquí. Si lo vemos por fuera, obviamente no puede fallar. Es un músculo que nunca se fatiga. ¿Por qué nunca se fatiga? Lo vamos a mostrar en este más grande. El corazón nunca se fatiga porque tiene un sistema de vasos propios coronarios, las arterias coronarias, ¿sí? Y las arterias coronarias irrigan el propio corazón, son unos vasos sanguíneos grandes, ¿sí? Como el corazón se contrae todo el tiempo desde antes de nacer, incluso hasta que fallecemos, nunca se cansa el músculo cardíaco. ¿Por qué? Gracias al sistema de vasos sanguíneos propios que llenan de sangre el corazón. Entonces, no dejan que el corazón se canse porque no se acumulan desechos. Es decir, todo es lavado rápidamente. En orden, tenemos 3 tejidos que son los que más sangre reciben en el cuerpo. Sistema nervioso es el que más sangre recibe.
corazón y riñón. ¿Sí? Entonces, gracias a que tenemos un sistema de vasos coronarios, el corazón puede contraerse todo el tiempo, siempre recibe sangre, siempre elimina desechos, nunca se cansa. ¿Sí? Vemos por fuera entonces el sistema de vasos coronarios. De hecho, aquí vemos que tiene grasa. Esta grasita es una reserva de energía. Cuando hay una reducción de la glucosa o ayuno prolongado, lo que va a pasar es que el corazón, en vez de ir a buscar grasa de la lonja, por ejemplo, la trae de sí mismo, ¿no? O sea, de su lugar. Por el lado interno podemos observar algo muy importante. ¿Sí? Si vemos bien acá, vamos a ver que tenemos estos son los ventrículos y estas son las aurículas de arriba, que no están bien representadas. Estos son los ventrículos. ¿Qué vemos aquí de curioso? Que la pared del ventrículo izquierdo es más gruesa. ¿Por qué? Porque bombea todo el cuerpo. Mientras que el derecho, la cavidad es más grande, pero la pared es más delgadita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos que la sangre del lado derecho solo iba a pulmón. ¿Cómo puedo saber yo qué es derecho y qué es izquierdo? Por el grosor. Va a tener más músculo el que más trabajo hace. ¿Sí? Entonces, acá lo podemos ver otra vez. ¿Ven? Acá vemos el corazón abierto, ahí. ¿Sí? Vemos este grosor de pared y decimos, ¿qué será esto? ¿Derecho o izquierdo? Bueno, vamos a ver el otro lado. Esto es izquierdo. ¿Ven que es grueso el músculo este? El lado izquierdo es más grueso porque tiene que enviar sangre a todos lados, entonces es más grueso. Cuando el corazón se daña, ¿qué va a ser más grave? ¿Que se dañe el lado izquierdo o el lado derecho? El lado izquierdo, porque es el que bombea sangre a todo el cuerpo. Entonces, hay personas que dicen, no, yo ya tuve 3 infartos. Bueno, a lo mejor los tuviste del lado derecho, pero cualquier infarto del lado izquierdo te va a dejar insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Si vemos arriba el corazón, podemos ver, por ejemplo, que por fuera el corazón se ve como más o menos homogéneo. Esto sería una orejuela, que son parte de las aurículas, ahí vemos la aurícula. ¿Sí? ¿Yo cómo puedo saber qué es derecho y qué es izquierdo? Bueno, meto el dedo, a ver, este tiene un espacio muy grande, este tiene un espacio cerrado, entonces esto es derecho y esto es izquierdo, porque el músculo es más cerrado en el lado izquierdo. Si esto es izquierdo y esto es derecho, por acá vienen las cavas, al lado derecho. ¿Sí? Entonces, acá estoy en la aurícula derecha, si bajo, entonces, ¿qué válvula ver? La tricúspide. Si yo sigo el recorrido, me meto al ventrículo derecho, porque de la aurícula para abajo está el ventrículo, y si sigo el recorrido paso hacia la arteria pulmonar, que es la que lleva la sangre al pulmón. Esa regresa ¿a dónde? A la aurícula izquierda. Entonces, si esto es izquierdo, la válvula que está aquí abajo es la válvula mitral, que se llama, la que separa los lados izquierdos. Y para abajo está el ventrículo izquierdo. Si yo sigo eso, salgo en la arteria aorta, que es esta grande que sale aquí. ¿Se ven las válvulas ahí? ¿Se ven bien las válvulas ahí? Esa válvula hace que la sangre salga y no regrese. ¿Sí? La sangre sale y te marca una presión arterial, pero si la sangre regresara, la presión arterial cae. ¿Sí? Y empezarías a tener isquemia distal, trastornos neurológicos, porque no te llega el agua al tanque, el agua al tinaco, como por así decirlo. Entonces, acá vemos de nuevo, ¿sí? Ahí están las cuerdas tendinosas, ¿ven? Estas son cuerditas tendinosas que aquí están cortadas. Esto es una válvula cardíaca, ¿sí? ¿Qué válvula es? Es izquierda, entonces es la válvula mitral, porque ven el grosor de la pared aquí. De este lado es derecho, ven, es más chiquito, es más delgadito, porque solamente manda al circuito menor. Vasos coronarios, ¿sí? Y vemos aquí, lo vamos a ver mejor aquí, ¿sí? El tabique interventricular, estos son músculos papilares que tienen las cuerdas tendinosas que jalan las válvulas hacia abajo, ¿sí? O sea, si se cortara una cuerda tendinosa, ¿qué pasa? Cuando se contrae el ventrículo, la válvula se abre hacia arriba y la sangre volvería a la aurícula. ¿Pero por qué? Se contrae la aurícula, la sangre pasa al ventrículo. Se contrae el ventrículo y cuando la válvula quiere irse hacia arriba, abrirse hacia arriba no puede porque hace tope por las cuerdas tendinosas. O sea, se cierra y queda haciendo tope. ¿Sí? Si se cortan las cuerdas tendinosas, hay insuficiencia valvular. ¿Cómo puedo yo saber esto de la insuficiencia valvular? Bueno, existe algo que se llaman focos cardíacos. ¿Sí? Focos cardíacos. ¿Sí? Si nosotros ponemos el corazón aquí, representado del lado izquierdo, el corazón ocupa el mediastino medio, el mediastino inferior, más o menos esta sería la posición del corazón, no sé si alcanzamos a ver.
¿sí? Entonces, los grandes vasos, un poquito más arriba, en realidad aquí porque está el fierrito este no lo puedo poner, pero es un poquito más arriba, a ver si puedo representarlo con una sola mitad, con esta pequeña. Entonces, yo no solo le tengo que controlar la frecuencia cardíaca al paciente, sino cómo funcionan sus válvulas, ¿sí? Hay algo que se llama focos cardíacos, que es parte de la valoración cardiovascular de enfermería. Nosotros, aparte del pulso, la frecuencia cardíaca y todo esto, lo que vamos a controlar es los focos cardíacos. En el segundo espacio, borde interno del esternón del lado derecho, yo voy a escuchar la válvula pulmonar, que es la válvula que va al pulmón. Del mismo lado, pero del izquierdo, voy a encontrar la válvula aórtica, ¿sí? Más abajo, siguiendo la misma línea, 2 espacios, están las válvulas, digamos, aurículo-ventriculares, la tricúpside y la mitral, ¿sí? Entonces yo tengo que escuchar, aparte del loop de la frecuencia cardíaca, lo que tengo que hacer es ver si no hay un loop, una S, un soplo, ¿sí? Porque si hay un soplo, eso me está indicando que la sangre sale pero regresa. Y al estar estrecho hace el ruido. Aparte de la frecuencia cardíaca, yo tengo que escuchar las válvulas. ¿Qué tiene que sonar? Loop, nada más. Si escucho un soplo, ¿qué está pasando? Hay una falla valvular. Entonces yo, haciendo la valoración del paciente, escuchando uno por uno los focos cardíacos que se escuche solamente el loop, digo, el paciente no tiene problemas valvulares. Ahora, si encuentro algo fuera del loop, es un problema valvular. Y depende de dónde estemos, va a ser la válvula. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué indica? Que el paciente a lo mejor tiene un problema valvular que hace que la sangre no salga del corazón, sino que se quede. Macroscópicamente el corazón tiene 3 capas, ¿sí? La de más afuera es el pericardio, que es como lo que recubre por fuera del corazón. ¿Qué es el pericardio? Es una membrana fibrosa que hace que el corazón pueda latir ahí adentro sin friccionarse con las costillas, ¿sí? El pericardio. Ese pericardio tiene un espacio con líquido, ¿sí? Que es la parte más de afuera, tiene doble hoja, una hoja que está pegada al tórax, otra hoja que está pegada al corazón. Y entre medio de esas dos hay un líquido que se llama el líquido pericardio. Gracias a esto el corazón puede latir ahí adentro en un saco hidráulico sin rozar las paredes ni nada, ¿sí? Después le sigue el miocardio, que es el músculo cardíaco, con automatismo, tiene un sistema de conducción eléctrica, y más adentro tenemos el endocardio, que es la parte esta bien lisita que tiene el corazón, está bien liso, ¿ven? Esto tiene que ser así, porque cualquier rugosidad va a hacer que las plaquetas se peguen y formen un trombo, ¿sí? Todo el sistema vascular por dentro, corazón y vasos sanguíneos, tienen la capa más interna, que es el endotelio, ¿sí? Es la superficie interna de todo el sistema cardiovascular. Esa superficie interna ayuda a que la sangre se mantenga líquida. ¿Por qué? Porque está cubierta con una sustancia natural que se llama heparina. Todo el sistema vascular por dentro está tapizado por heparina y gracias a eso las plaquetas no se pegan y forman un coágulo que podría desprenderse como émbolo y irse al cerebro o al pulmón. Algo que, por ejemplo, daña esto lisito que tenemos aquí son las bacterias, por ejemplo, una endocarditis, ¿sí? O el cigarrillo, los fumadores, te daña los vasos sanguíneos y las plaquetas empiezan a formar coágulos y te dan trombosis, embolias, ¿sí? Y todo ese tipo de cosas. ¿Qué más podemos comentar de esto? Bueno, cuanto más volumen le llegue a la aurícula derecha, más volumen va a bombear el ventrículo derecho, más volumen va a recibir la aurícula derecha, más volumen izquierda, más volumen va a recibir el ventrículo izquierdo y más volumen va a salir. Es decir, cuanto más volumen le llegue, más volumen va a sacar, si funciona bien, ¿sí? Es una bomba. Entonces, cuando yo tengo una sobrecarga de volumen en mi cuerpo, el corazón recibe mucho y bombea mucho, la presión arterial aumenta, ¿sí? Y la orina es mayor porque tengo una sobrecarga de volumen en el cuerpo. Es decir, el corazón manda sangre a todos los órganos, incluyendo los riñones. Los riñones se encargan de eliminar el exceso de agua, por ejemplo, ¿sí? Ahora, si yo tengo bajo volumen de sangre, le llega poco, bombea poco, por lo tanto hay menos presión, ¿sí?
Los órganos que sufren primero son el cerebro, el mismo corazón y el riñón. Son los tres de más importancia, ¿sí? Los tres órganos de más importancia. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con, por ejemplo, la presión arterial? Porque yo recién expliqué cómo escuchamos el corazón, que tiene que tener una sincronización, o sea, un ritmo, para que el bombeo sea efectivo. Ahora, la presión arterial. Cuanto más fuerte se contraiga el corazón, o más rápido se contraiga el corazón, más volumen va a salir, ¿sí? Eso se traduce en una mayor presión arterial que yo puedo medir, ¿sí? Como les decía recién, en un paciente deshidratado que no tiene agua en el cuerpo, la presión va a ser bajita, ¿sí? En un paciente bien hidratado, la presión va a ser mayor. Si el corazón se contrae muchas veces por minuto, va a bombear más sangre, por lo tanto la presión va a ser mayor. Si el corazón se contrae muy despacito, va a bombear menos sangre, por lo tanto hay menos presión. ¿Se entiende? O sea, el volumen de sangre y la frecuencia cardíaca hacen la presión arterial. En un corazón cansado, en un corazón dañado, por ejemplo los ancianos, a través de los años, el corazón va perdiendo músculo, como todo su cuerpo, pierde músculo, ¿sí? Entonces el corazón se va atrofiando. ¿Y qué pasa con esto? Que bombean menos cantidad. Ahí es donde empieza la insuficiencia cardíaca. El 100% que bombeabas, a medida que pasa el tiempo, va en 90, en 80, en 70, ¿sí? Normalmente pasa esto. Ahora, si nosotros comemos grasa, no nos cuidamos, somos hipertensos, el corazón empieza a sufrir estrés y la función se pierde mucho antes, ¿sí? Si el corazón no puede bombear toda la sangre que le llega, ¿qué va a pasar con la presión arterial? Baja. Pero a ver, el líquido sigue llegando. O sea, el corazón no lo puede sacar, pero el líquido sigue llegando y se acumula lo que no se pudo sacar. Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente? Se empieza a edematizar. Vemos que el paciente se llena de agua, pero no orina. ¿Por qué? Porque el riñón recibe la sangre de salida, no la de entrada. Entonces, como el corazón, digamos, no le manda sangre al riñón porque no la puede sacar, el paciente no orina y como le sigue llegando de este lado, se remansa toda esta parte, entonces lo vemos edematizado y con poca orina, ¿sí? Se le suelen dar diuréticos o se le suelen dar un fármaco que se llama digoxina, que aumenta la fuerza de contracción cardíaca, como para tratar de compensar esto, ¿sí? Todo cambio que se produzca en el corazón va a repercutir en la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y en la perfusión de los órganos. Entonces, ¿qué hay que saber del corazón? ¿Cómo funciona? Su anatomía. Tiene 4 cámaras, tiene válvulas que evitan que la sangre vuelva. Toda la sangre sucia viene al lado derecho, se oxigena, pasa al lado izquierdo para que el lado izquierdo la mande a todo el cuerpo. Eso me genera un pulso y una presión arterial, que son 2 signos vitales que yo voy a medir. Otra cosa, si la sangre no se oxigena bien, la saturación también me va a dar mal. O sea, ahí tengo ya 4 signos vitales. Frecuencia respiratoria, saturometría, frecuencia cardíaca y presión arterial. Solamente conociendo cómo funciona esto, ¿sí? No sirve de nada que yo aprenda que el corazón tiene 4 cámaras y ya. O sea, no, tengo que saber cómo funciona, porque cuando yo me pare delante del paciente, voy a ver al paciente funcionando íntegramente. Entonces tengo que saber cómo funciona esto con el resto del cuerpo, ¿sí? Vamos a ver más adelante muchas cosas más del corazón. La anatomía te va a enseñar aquí, por lo menos en esta escuela, la estructura, la función, la ubicación, ¿sí? Y un poquito la fisiología, cómo funciona, digamos, las válvulas, el gasto cardíaco, la presión arterial, la frecuencia del pulso. Ya después, en fundamentos de enfermería, vemos, por ejemplo, cómo es lo de los focos cardíacos, el pulso, las características del pulso, la presión arterial media, la presión arterial diferencial, ¿sí? Ya después en farmacología vemos cómo los fármacos afectan al corazón. En patología vemos cómo se altera el corazón y se altera la función, ¿sí? O sea, no es una vez que lo ves al corazón, lo ves en todas las materias. Por lo tanto, hay que entenderlo ya de entrada. Si no te dan una buena base anatómica, créeme que todo lo demás va a ser para que te pierdas. ¿Sí? Entonces, la idea de lo que aquí proponemos es básicamente dar una buena base anatómica para después dar una buena base nutricional. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Cómo funciona o cómo trabaja el corazón cuando dicen que cuando creció? Bueno. A ver, o sea, ¿cómo funciona? Bien, algo así. Un gran corazón. ¿Por qué crece? ¿Por qué dicen que crece el corazón? Bueno, miren, esto es un corazón de vaca, de res.
pero créanme que hay corazones así de humanos. Y no es que el tipo sea muy sentimental. Resulta que pasa esto. Cuando te llega demasiada agua al corazón y no la puedes sacar, el corazón se va dilatando. Cuando va creciendo. Va creciendo. Pero aquí hay un problema, porque por ejemplo, este corazón dilatado es muy grande, pero las paredes son delgaditas. Entonces, que tengas un gran corazón no quiere decir que saques mucha sangre. No, al contrario, vas perdiendo fibras musculares y la insuficiencia empeora cada vez más. O sea, tienes mucha cámara, pero muy delgaditas. No pueden sacar la cantidad que te quiere llegar. El hipertenso, es decir, el corazón está bombeando contra las arterias. Si las arterias se cierran, tienen colesterol, o la sangre está muy pesada cuando tiene colesterol o azúcar, por ejemplo, que se vuelve viscosa, ¿qué pasa? El corazón tiene que bombear contra una viscosidad y resistencia mayor. Y el corazón es un músculo. En definitiva, si yo me pongo a hacer pesa, ¿qué va a pasar con el músculo? Crece. Ahí se produce otro agrandamiento del corazón, pero esta vez es hacia adentro. El músculo tapa las cámaras. ¿Se entiende? A eso se le llama miocardiopatía hipertensiva. Los hipertensos a largo plazo, como bombean contra la corriente, digamos, ¿sí? Porque las arterias están calcificadas, llenas de colesterol, es como que los vasos sanguíneos están tapados y el corazón tiene que abrirlos y tiene que hacer mucha fuerza, ¿sí? La sangre llena de colesterol, la sangre con mucho azúcar, todo el diabético, el hipertenso y el que está obeso y con el colesterol alto, lo que le va a pasar es que la sangre es más espesa y el corazón va a tener que bombear más fuerte para hacerla circular. Entonces, esos cambios sobrecargan al corazón, como si uno estuviera haciendo pesas. ¿Qué hace el corazón? Se agranda, pero se agranda hacia adentro y te cierra las cámaras, ¿sí? Es decir, esta cámara, la pared crece, pero crece hacia adentro. Tienes mucha fuerza, pero no tienes espacio para meter sangre. Tanto la miocardiopatía dilatada, por la sobrecarga de volumen, como la miocardiopatía hipertrófica, por la sobrecarga del corazón, son insuficiencias cardíacas. Esas son complicaciones de la hipertensión, del daño renal, de la sobrecarga de volumen, de la diabetes, ¿sí? Esas son complicaciones muy comunes que vamos a tener que trabajar. Justamente por eso les digo, tenemos que conocer la anatomía primero, ¿sí? Y cómo funciona cada tipo de tejido, como para después cuando veamos patología ya les suene familiar y ya lo puedan entender, ¿sí? Le haces una radiografía al paciente y se ve el corazón en la mitad, o sea, que ocupa la mitad del hemitórax. Es un corazón normal. El paciente que tiene el corazón agrandado, el corazón se lo ve casi ocupándole todo el espacio del pulmón. Eso es una cardiomegalia que se llama, ¿sí? Por una radiografía del tórax también podemos saber ese tipo de cuestiones, ¿sí? Bien, yo creo que eso es todo. ¿Algo más? ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Dudas? ¿Comentarios? La primera clase de él ya está. Ya está preguntando. No, vamos por parte, ¿sí? ¿Sí? Es importante que conozcamos esto, ¿no? Miren esta diferencia grande. Por ejemplo, es la arteria aorta. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque es un vaso grueso. Las arterias, a diferencia de las venas, las arterias tienen paredes gruesas. ¿Por qué? Porque tienen que soportar la presión de salida. Nosotros, la presión arterial, tenemos una máxima, que es la salida de la sangre, y una mínima, que es pasiva. Por eso tenemos una máxima, porque es activa, y una mínima, solamente una succión pasiva. La sistólica ¿Sí? y la La sistólica y la diastólica. ¿Sí? Entonces, por eso la diferencia, porque como las arterias reciben todo el impulso del corazón, tienen que ser más gruesas y no se rompen. Y como las venas solamente la jalada pasiva, digamos, son más delgaditas, ¿sí? La sangre de las venas se almacena más en los miembros inferiores. ¿Por qué? Por la gravedad, porque como la presión es mínima siempre tiende a caer. Por eso al paciente, cuando se desmaya, le subimos las piernas, porque toda la sangre almacenada en las piernas vuelve a la aurícula derecha, ventrículo derecho, pulmones, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, todo ese mayor volumen ya te dispara más y te sube la presión arterial, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Hay muchas cosas que hay que saber con respecto a esto. Tienen el manual, tienen las guías, ¿sí? Tienen las clases de consulta, digamos, ahí en todo momento, pero sí les tiene que quedar bien en claro cómo funciona cada órgano, porque a partir de esta es la base de todo, ¿eh? A partir de ahí vamos a ver todo. Por ejemplo, anatomía y fisiología. Después vemos nutrición. ¿Qué vemos en nutrición? Cómo se afecta nutricionalmente el corazón. Colesterol, glucemia, todo eso. Después vemos salud pública, y en salud pública vemos la epidemiología de las enfermedades cardiovasculares. Tenemos que saber cómo funciona el corazón.
Si no, no vamos a ver ni la presión, ni los valores, ni nada de eso. Después que vemos fundamentos de enfermería, si no sabemos esto, menos vamos a ver los focos cardíacos y la presión arterial media y demás. Después que viene quirúrgico, hay muchas cirugías que sean de la mano, de la oreja o del propio corazón, dependen de cómo funciona el corazón. ¿Sí? Después viene fármaco. Fármaco es importantísima. Fármaco es una materia que la vamos a agarrar bien despacio y ahí obviamente la gran mayoría de los fármacos los bombea el corazón. ¿Sí? Todas las materias que vean van a ver anatomía, función y estructura de todos los órganos. ¿Sí? Yo creo que hasta ahí. ¿Sí? No nada más entonces. ¿Algo más?